Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy, en lugar de hacer el típico vídeo que he hecho hasta ahora de covers de guitarra, seguir haciendo ese tipo de vídeos, he decidido hacer un tipo de contenido distinto. Espero que de ahora en adelante, de vez en cuando, no sé la periodicidad, pero hacer este tipo de vídeos más a menudo. En el caso de este vídeo en concreto, voy a enseñaros básicamente unas claves sencillas de cómo hacer el mantenimiento y el cuidado de una guitarra o un bajo eléctrico. Son sencillos, qué materiales se necesitan y cuánto cuesta. No os preocupéis, no es caro. Y en definitiva, si hay que hacer algún cuidado diario, que también hay que hacerlo, pero es muy sencillo y muy básico. En cualquier caso, espero que os guste y dentro intro. Materiales y herramientas. Aceite de limón. Para limpiar el cuerpo de la guitarra. Un poco de agua. Esto es para limpiar las cuerdas. Para quitar las cuerdas. Unas alicates para cortarlas. Las cuerdas. Trapos. Más trapos. Más trapos. De microfibra, a poder ser. Bueno, para empezar, el cuidado básico, digamos, diario de la guitarra, el que yo hago y haría cada vez que toques, antes de tocar y después de tocar, pasar el trapo. No cuesta nada, esto es un momentito, es pum pum, par de pasadas, antes y después de tocar. ¿Esto por qué? Pues porque en los dedos hay grasa, hay aceite, hay natural, digamos, y sudor, que eso se queda impregnado en las cuerdas y con el tiempo pues las daña. Evidentemente aún así hay que cambiar las cuerdas cada 3 4 meses, pero es mantenimiento diario, las tendrás en mucho mejor estado. Y luego aparte tenéis esto, que es un producto para unos 10 euros, también es para mí para cuidado diario, es para pasarlo por encima. El mío está, bueno, ahora lo veréis, está bastante hecho polvo. Yo lo uso durante un tiempo, luego dejo de usarlo. Por 9 euros yo no sé hasta qué punto vale la pena. Yo creo que con un trapo, con un poco de esmero, para hacer unas cuantas pasadas, más que suficiente, antes y después de tocar, y mantener las cuerdas en muy buen estado. Ahora vamos a quitar las cuerdas. Yo os recomiendo que os compréis una manivela de estas de plástico. Son muy baratas. En mí creo que me costó esta 2,70, unos 3 euros. Suelen valer 2 3 euros. Y para quitar y poner cuerdas viene muy bien. La verdad es que agiliza mucho el proceso. Ahora veréis que básicamente es colocarlas, darle unas vueltas y ir comprobando, para quitar las cuerdas, y comprobando que se van aflojando. Básicamente se va dando vueltecillas, vueltecillas, hasta que se aflojan. Aquí iréis viendo... Vale. Hace falta quizá colocar un poco para que tengáis espacio las clavijas, digamos así, planas. Facilitará bastante también el darle vueltas. Vais comprobando que las cuerdas se vayan soltando. Luego aparte, si os fijáis, hay unos tornillos, ¿vale? Estos tornillos aprietan la clavija con lo que es el engranaje, para que no haya juego. Si veis que a veces tenéis juego en algunas clavijas, hay un tornillo que tú lo puedes apretar y ese juego se pierde, hace que se apriete y, digamos, se afloje más o apriete más la clavija contra el engranaje, para facilitar y que no tenga juego, para facilitar el cambio. En algunas clavijas igual no tienes tornillo y hay una pieza entre la clavija, digamos, y donde está el engranaje, que la puedes también atornillar, digamos, con un alicate o algo, con cuidado, y también sirve para apretar, para evitar que haya juego. El típico juego de que ves que giras la clavija y no engrana, no hace nada, no se mueve la parte de arriba. Pues básicamente sirve para eso. Seguimos quitando. Y bueno, a continuación simplemente, una vez estén ya las cuerdas, digamos, aflojadas, porque esto de cortarlas, yo las corto por una razón muy simple, porque una vez cortadas lo único que tengo que hacer es quitarlas por la parte de atrás de la guitarra y luego la parte de arriba desenrollarlas, me lo facilita bastante. Hay gente que pues igual las quita directamente, las afloja y las quita, pero yo lo hago así, cortándolas por la mitad. No lo hagáis con las cuerdas apretadas, evidentemente esto tenéis que hacerlo con las cuerdas flojas, porque si lo hacéis con las cuerdas apretadas, pues os saltarán y bueno, quizá os hagáis daño. Yo os recomiendo aflojar las cuerdas y después simplemente vais cortando una a una y ahora las puedes quitar por detrás fácilmente, todas, pum, fuera. Y por arriba simplemente las desenrolláis y con cuidado las sacáis y todas fuera. Está la pala un poco bastante sucia, eso ya lo limpiaré más adelante. Tan sencillo como eso. Bueno, ahora tocaré limpiar el diapasón. Antes de aplicar ningún producto encima hay que limpiar, digamos, todo lo que son los trastes, porque ahora veis que están, por ejemplo, aquí están bastante sucios, tienen bastante roña.
Lo ideal es que no estén así, pero si están, pues simplemente se limpian. No apliquéis el producto directamente ahora, digamos, con toda esta suciedad. O sea, podríais hacerlo, pero sería una guarrada, ¿vale? No, la madera sí podría absorber, pero no. Digamos que ese producto no es para limpiar el diapasón, es para alimentar la madera, para que la madera esté en buen estado. Entonces, antes de aplicar el aceite de limón, simplemente habría que limpiar en los trastes con un trapo y un poco de agua, ¿vale? Frotando con un poco de ganas hasta que veas que la suciedad, que esa capa de roña, digamos, pues se va. Y una vez limpio, una vez que sepas que todos los trastes están limpios, entonces ya puedes aplicar el producto, ¿vale? Aquí primero pasaremos eso, pues un poco de agua con un trapo de microfibra. Estos trapos tampoco son muy caros y seguro que puedes conseguir fácilmente en cualquier supermercado. Yo tengo aquí los de Dunlop porque, mira, voy un poco en plan pijo, pero no hace falta que sean de esta marca ni mucho menos. Y le vas pasando con agua hasta que veas que no hace, o sea, que quede el traste limpio, que no tenga esa capa de roña. Aprovecha también y limpia un poco los trastes, los trastes metálicos, ¿no? Que a veces también queda suciedad y tal. Y todo esto, porque no puedes aplicar, o sea, bueno, podrías, pero no deberías aplicar, digamos, el producto del aceite de limón directamente así encima de la madera porque no quedaría bien. Bueno, ahora ya he dejado el diapasón más o menos limpio, en unas condiciones aceptables. Ahora ya podemos poner este producto, esto es aceite de limón, no es muy caro, para unos 7 euros, 7,40, 7,90. Básicamente sirve para, digamos, hidratar la madera, para que la madera esté en buen estado, ¿no? Para mantenerla bien. Simplemente tiene como una esponja, la veréis. Poner encima el líquido este, es un líquido, un aceite, ir colocándolo en los trastes, digamos, y luego yo lo que hago es con una servilleta lo esparzo, ¿vale? Y luego lo dejas secar unos minutos hasta que la madera absorba el aceite. Ahora pasaremos el aceite, ¿vale? Pues es muy sencillo. Simplemente verás que tiene la punta, como he dicho, una esponja, ¿vale? Esta esponja simplemente le pones en contacto con el traste, aprietas el líquido y se va soltando el líquido poco a poco. Al cual cuesta un poco al principio, aprietas un poco con un poco de fuerza y verás que va soltando el líquido. Tú lo vas dejando en cada traste. Y ahora, bueno, como digo, el último paso es simplemente coger una servilleta y el líquido que has colocado encima, el aceite que has colocado encima de cada traste, lo vas esparciendo poco a poco para que quede de forma uniforme, ¿vale? Con cuidado. Y una vez has terminado con todos los trastes, ¿vale? Comprueba que el aceite ya ha quedado de forma uniforme, lo dejarás secar un rato. Verás que la madera irá absorbiendo el aceite poco a poco. Y ahora ya podemos ver el diapasón limpio. Se ha tenido que quedar más o menos así, que no tenga roña, que esté brillante, bonito. Ya listo para colocar las cuerdas. Ahora limpiaremos el cuerpo de la guitarra después de esto. Ahora limpiaremos el cuerpo de la guitarra, ¿vale? Utilizamos un spray. Vale, unos 4 euros, es muy barato. Para limpiar cualquier acabado de cualquier guitarra. Esto se echa encima del trapo, el trapo que tengas, y pasas por encima. Y ya está. Básicamente es como para pulir. ¿Vale? Es muy barato, 4 euros, y es muy sencillo de usar. Ahora sencillamente coges el spray y se lo echas al trapo que tengas, vamos, a la gamuza que tengas, y frotas. Puedes hacer varias pasadas hasta que veas o hasta que estés satisfecho de la cámara de cabo que te ha quedado. Vas puliendo, vas limpiando una y otra vez, sin más. La parte de delante, en todos los rincones que veas que hay suciedad. Las guitarras que son así brillantes, pues tienen tendencia a ensuciarse más que las huellas, pero bueno. Pasa por el medio del puente, por eso no hemos puesto las cuerdas todavía. Y nada, es muy sencillo. Por el otro lado va a ser exactamente lo mismo. Bueno, ahora vamos a cambiar las cuerdas. Yo de marcas antes utilizaba Ernie Ball. Podéis utilizarlas, son buenas, son muy baratas, valen 6 euros. Las que uso ahora son estas, las Dadario, Nickel Plated. La verdad es que también va muy bien. He utilizado estas cuerdas en otra guitarra y muy satisfecho. Son más caras, 13 euros, pero valen la pena. Ahora aquí veréis de ejemplo la cuerda más gruesa, la sexta, tiene la punta plateada. Algunos modelos de cuerdas tienen código de color. En el propio packaging de las cuerdas te vendrá qué color es cada cuerda. Básicamente los colocas por detrás, como estoy haciendo ahora. Este caso es tipo estrato, digamos, ¿vale? Algunas Telecasters también tienen, las que tienen el puente fijo. En cómo colocas las cuerdas por detrás dependerá de cada guitarra, pero no tiene mucho misterio. Suele tener un agujero donde tú colocas la cuerda y ya está. Después presentas el agujero, digamos, que tiene la clavija hacia adelante para poder pasar la cuerda. Pasas la cuerda sin más. Y yo lo que hago es doblarla. Bueno, primero de todo dejo siempre un poco de juego. A mí me gusta dejar un poco de juego.
y luego lo que hago es darle una doblez para que quede más o menos fija. Y luego con la manivela pues le das vueltas, ¿vas? Ahora hay gente que le deja menos juego, yo le dejo más juego. Eso ya depende de cada uno, dependerá de las vueltas que quieres que tenga de esto, pero bueno. Básicamente le das una doblez a la cuerda para mantenerla en su sitio y, y ahora pues le vas dando vueltas, digamos. Bueno, si no tienes manivela pues lo tendrás que hacer a mano, pero con la manivela esta pues se facilitará mucho el trabajo, la verdad. Ahora simplemente le das vueltas, le vas dando vueltas con la manivela, verás que se me queda en la cejuela, se me queda, bueno, como lo mueves, te lo dejo en la parte donde tiene que estar, le vas dando vueltas hasta que quede la cuerda tensa. Es muy sencillo. La verdad es que realmente cambiar cuerdas no tiene mucho misterio. Yo realmente os recomiendo que compréis la manivela esta, vale muy, muy, muy barata y facilita mucho, bueno, agiliza mucho el proceso. Después es cuestión de cortar el sobrante. Me parece que hay gente que lo deja. Yo personalmente creo que es una tontería, que lo suyo es cortarlo. Con las, bueno, con las alicates estas las cortas, cortas el sobrante y eso lo tiras. ¿Vale? Y nada, es muy sencillo. Esto en realidad simplemente es repetir el mismo proceso una y otra vez. Simplemente tienes que tener cuidado de no equivocarte de cuerda, que es difícil. Por ejemplo, en la Cerny Ball sí que es cierto que, no sé si en otros modelos de cuerdas también pasa, cada cuerda está separada, indicando el número del grosor de la cuerda, con lo cual es más fácil. En este caso, en las de Adario y en otras marcas, van con código de color, ¿vale? En el packaging, ya te digo, te saldrá qué color es cada cuerda, digamos. Y como puedes ver, el proceso es el mismo. Pones por el agujero, presentas la cuerda, presentas la clavija, la dejas pasar, intentas retenerla de alguna manera. En las clavijas de bloqueo esto se hace más fácil porque directamente la cuerda queda clavada y no se mueve ya y es mucho más fácil. Aquí simplemente pues lo mismo. Paras por el agujero fácilmente y ya está. Y le das la clavas, digamos. Y ahora, como digo yo, pues intentas mantenerla que se mantenga en posición la cuerda, que no se vaya moviendo, y con la manivela le das vueltas hasta que la cuerda quede tensa. Tan sencillo como eso. Bueno, ahora ya hemos terminado de colocar las cuerdas, ha quedado bastante bien, la pala está un poco sucia, y ahora pues simplemente unos últimos retoques, limpiarla por detrás con el producto ese que os he enseñado, el spray ese de antes, aprovechar y limpiar también porque tiene un poco de suciedad el mástil, la parte de atrás del mástil, limpiar la pala también, y nada, pues eso, terminar de limpiarla un poco del todo, los últimos retoques, y dejarla ya lista para volver a tocar otra vez. Y recordad lo de el mantenimiento diario, ¿no? Lo de limpiar las cuerdas antes y después de tocar. Y por último también recordad que por favor suscribiros y darle a like si queréis más contenido como este. Y muchas gracias por todo y hasta la próxima.